Hola, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en el día de hoy. Mi nombre es Nicole Marrero y seré la moderadora en la sesión de hoy y de esta serie. Am, Voy a dar unos minutitos para que se vayan conectando más personas, pero les invito a que incluyan su nombre, profesión, municipio, especialidad en el chat para que nos podamos conocer. Así que bienvenido y empezaremos en breve. Muy bien. A quienes nos acompañan por la primera vez, esta serie se llama Una intervención nutricional integrada para el manejo de condiciones crónicas en atención primaria y es una iniciativa del Instituto de Salud Pública de Puerto Rico. Esto es posible gracias a la colaboración de HRSA y esta serie incluye créditos de educación continua. Así que les quiero hablar un poquito de nuestros servicios en el día de hoy. Va a poder contar con servicio de traducción y para entrar puede ir al modo del menú a interpretación más y puede seleccionar el idioma de su preferencia, ya sea inglés o en español, que se quedará en esta sala. Tenemos una agenda preparada para el día de hoy que incluye la mentoría interactiva para profesionales de la salud, la metodología ECO, casos clínicos, lo que es los créditos de educación, las métricas de evaluación, una preprueba didáctica postprueba, la presentación de nuestros recursos y también la discusión de un caso seguido de las recomendaciones que discutiremos como grupo y también una evaluación y algunos anuncios de cierre. Les recuerdo que esta serie ofrece créditos de educación continua gratis para poder tenerlos pues, al final de la serie. Si usted habrá participado en tanto el chat, los surveys que les van apareciendo en pantalla y también eh, de las demás actividades, pues puede recibir estos créditos de educación continua que son validados para médicos, enfermeros y nutricionistas dietistas registrados. Recuerde llenar el registro, que el enlace va a aparecer en el chat, participar de la sesión y que todos son bienvenidos a participar. Recordamos que nosotros nos gusta verle las caras y conocerlos, gracias a los que siempre participan, gracias a los que se conectan. Así que siempre que sea posible que usted pueda participar y encender su cara, está muy bienvenido y a compartir su experiencia y también a escribir en el chat en cualquier momento. Le queremos repasar rápidamente por aquí que nosotros utilizamos una metodología ECO, que es, ¿verdad? El lema dice, todo enseña y todos aprenden. Y sus cuatro principios es al aplicar la tecnología para aprovechar los recursos, compartir buenas prácticas para reducir disparidades, estudiar un caso de la vida real para facilitar el aprendizaje y dominar la complejidad, tener una base de datos para monitorear los resultados. Eh, entonces, quiero también aprovechar por acá que vamos a tener nuestra preprueba en pantalla, así que para poder acceder a ella podrá ir a la parte de polls y podrá también escanear el código QR. Le aparecerá ya en pantalla unas cuantas preguntas y vamos a dejar eso abierto para que puedan iniciar. Entonces, mientras contestan la preprueba, quiero presentar a nuestro primer recurso, que es el doctor Edilberto Ocasio, que es nefrólogo, así que el día de hoy va a estar dando una didáctica. Así que bienvenido, doctor Edilberto Ocasio. Buenas tardes, gracias por la invitación, ¿verdad? Para participar de este programa. Mi nombre, como dijo Nicole, ¿verdad? Gilberto Casio, nefrólogo, y estamos aquí para servirle y contestarle todas las preguntas que tengan. Les voy a hablar, ¿verdad? Un poco sobre la nutrición, enfermedad renal crónica, este, y nada, para nuestro objetivo en el día de hoy. ¿Verdad? Vamos a adaptar las recomendaciones nutricionales dependiendo, ¿verdad? De la etapa de la enfermedad renal crónica, identificar los pacientes que están a riesgo de malnutrición y de un desgaste proteíno energético,
integrar la terapia nutricional a la prevención primaria y secundaria de la progresión de la enfermedad renal crónica, ¿verdad? Aplicar las recomendaciones basadas en evidencia dietética en nuestra práctica clínica diaria y reconocer, ¿verdad? Esto es una parte esencial cuando hay que referir nuestros pacientes a un dietista, ¿verdad? O un nutricionista renal. ¿Por qué esto es importante, verdad? Porque una buena nutrición, ¿verdad? Acompañado de un experto, te influencia la condición de la enfermedad renal crónica, ¿verdad? Te puede regular la presión arterial, la albuminuria, la progresión de la enfermedad per se, los resultados cardiovasculares, la hipercalemia, eh, la relacionada con CKD, la acidosis metabólica, el estado de volumen, la calidad de vida, la cantidad de hospitalizaciones o, ¿verdad? O riesgo de hospitalización y la sobrevivencia. Eh, ¿Qué debemos hacer, ¿verdad? Cuando tenemos un paciente con enfermedad renal crónica para abordar, ¿verdad? El aspecto nutricional? ¿En qué etapa está de su condición? ¿El paciente está o no está en diálisis? ¿Cuál es su grado de albuminuria? ¿Ha tenido algún tipo de pérdida de peso sin intención? O sea, que el paciente no está intentándolo, ¿verdad? ¿Ha perdido apetito? ¿Tiene algún síntoma de uremia? El paciente tiene diabetes o fallo cardíaco, está frágil o sarcopénico, y que él come actualmente, o sea, ¿cuál es su patrón alimenticio actual? Importante mencionar, ¿verdad? Que no hay una dieta renal como tal, sino, ¿verdad? Todo esto hay que individualizarlo al paciente y su bien pendiente, ¿verdad? A cómo ha ido fluctuando su peso, su índice de masa corporal, aunque, ¿verdad? Esta métrica ha sido controversial y tiene sus limitaciones. Cómo está la masa muscular del paciente, cómo está su funcionalidad, o sea, si él es, ¿verdad? Apto de hacer sus cosas, esta actividad física, cómo han ido variando sus laboratorios, el acceso a comida y sus determinantes sociales de la salud. Ok. ¿Cuáles son estos patrones, ¿verdad? Saludables en un paciente con enfermedad renal crónica? Las últimas guías, ¿verdad? De KDIGO del 2024 enfatizan que debe tener una dieta alta de origen vegetal, que sean comidas frescas, no procesadas, un consumo, ¿verdad? Elevado de fibra, reducir las comidas ultraprocesadas, reducir el insumo de sodio, que esto va a ser bien importante, lo van a ver ya mismo, y individualizar si hay o no hay que limitar el potasio y el fósforo. Ejemplos de esta dieta, ¿verdad? La dieta mediterránea, la dieta DASH, ¿verdad? Modificada apropiadamente para nuestro paciente, y una dieta completamente, ¿verdad? Que sea de origen vegetal, aunque sabemos que es un poco complicado. Y siempre vamos a evitar restringir al paciente innecesariamente. Ok, ¿cómo debe ser el insumo ¿verdad? El consumo de proteína en pacientes que no están en diálisis, pero que tienen enfermedad renal crónica? Usualmente, si está en un estadio del 3 al 5, lo limitamos a 0,8 gramos de proteína por kilogramo de peso del cuerpo por día. No deberíamos restringir agresivamente la proteína en pacientes que, aunque tengan enfermedad renal crónica, estén frágiles, estén sarcopénicos, tengan un desgaste proteíno energético, que lo voy a explicar ahora, alguna infección activa, eh, que tengan pobre ingesta calórica o que sean, ¿verdad? Pacientes mayores que estén a riesgo de estas cosas. Ok, el desgaste proteíno energético es algo complejo que no se debe confundir, ¿verdad? Con malnutrición. La malnutrición por lo general es que el paciente no está, o ya sea un problema de absorción, o que no esté ingiriendo los nutrientes que necesita ¿verdad? En cuanto a su dieta. En el caso del déficit energético o protein energy wasting, ¿verdad? El término en inglés, es una combinación de cosas, pero básicamente en la balanza de anabolismo versus catabolismo, pues domina el estado catabólico. El paciente, ya sea si está en diálisis, porque está perdiendo nutrientes durante la diálisis. Usualmente los pacientes, a medida que van perdiendo función renal,
se va en un estado inflamatorio crónico. ¿Verdad? La inflamación también estimula a que el paciente esté en un estado catabólico. Esto a su vez, ¿verdad? Promueve la sarcopenia, ¿verdad? Pérdida de masa muscular. Y la pérdida de masa muscular está asociada con enfermedad cardiovascular que a su vez te baja el estilo de vida y la supervivencia. Estar en este estado te predispone a infecciones que por igual te baja, ¿verdad? La calidad de vida y la supervivencia. So, vamos a ver que esto es un término mucho más amplio que abarca muchas otras cosas que no es solamente malnutrición. La malnutrición sí es volvemos, no está absorbiendo nutrientes o no los está consumiendo de una manera adecuada. Próximo slide. Ok, ¿cuándo deberíamos recomendarle a un paciente una dieta bien baja en proteínas? Es decir, de 0,28 a 0,23 gramos de proteína por kilo por día. Solamente, ¿verdad? En pacientes que están altamente motivados, o sea, que tienen buen seguimiento, que tienen supervisión, ¿verdad? Por un dietista especialista de nutrición renal, o que le vas a suplementar, ¿verdad? Los ketoácidos o aminoácidos. Esta dieta no se recomienda en pacientes malnutridos, pacientes que estén en estado catabólico, como el protein energy wasting, pacientes hospitalizados que estén inestables o pacientes que estén frágiles, ¿verdad? De mayor edad. Y, importante, cuando restringimos la proteína, eso no debe empeorar el estado nutricional del paciente. Voy a tocar brevemente, ¿verdad? De pacientes de diálisis, pero usualmente en diálisis tienen más requerimiento de proteína porque pierden aminoácidos, están inflamados crónicamente, el catabolismo relacionado con la misma diálisis y usualmente de 0,8 lo aumentamos de 1 a 1,2 gramos por kilo por día. Y en diálisis peritoneal por igual, hay una variación leve, ¿verdad? En el contenido de glucosa. Porque los pacientes, las soluciones de diálisis peritoneal pues tienen glucosa, o sea, hay que ser más estrictos, ¿verdad? Con el control de azúcar en la dieta. Ok, ¿qué nos va a dar más resultado al momento de sugerirle un cambio en la dieta a nuestros pacientes? Pues va a ser el sodio, ¿verdad? Al tú limitarle el sodio a los pacientes de enfermedad renal crónica, va a tener mejor control de la presión, menos edema, menos sed, por lo tanto retiene menos líquido, menos ganancia de peso entre diálisis, ¿verdad? En los pacientes de diálisis, mejora la respuesta a los inhibidores de RAS, ¿verdad? Los medicamentos, y baja la albuminuria. La recomendación universal es menos de 2 gramos de sodio o menos de 5 gramos de sal de mesa. Próximo slide. Ok. En cuanto a la hipercalemia, ¿verdad? Esto es multifactorial. Este aspecto de los pacientes renales siempre es bien retante, especialmente en un ambiente más hospitalario, pero usualmente la terapia en la que tenemos a los pacientes influye mucho, ¿verdad? En el nivel de potasio. Por ejemplo, los inhibidores de ACE, los ARBs, los MRAs, ¿verdad? Como la espironolactona, la acidosis metabólica, el estreñimiento, que vamos a ver un ejemplo ahorita, deficiencia de insulina, pobre adecuacidad de diálisis, ¿verdad? Volvemos en el caso de pacientes de diálisis, pacientes que les restringimos el sodio, y a ellos les gusta, ¿verdad? Comer salado, pues le añaden sustitutos de sal, pero lamentablemente pues tienen potasio. Y también, ¿verdad? Comidas procesadas que tienen aditivos de potasio también. En cuanto al fósforo, ¿verdad? Pues no todo el fósforo es igual. Cuando vayamos a limitarle el fósforo a nuestros pacientes, debemos decirle que evite mayormente los aditivos, ¿verdad? Las comidas enlatadas, que son las más que tienen fósforo, el fósforo inorgánico es el más que se absorbe, por lo tanto es el más que va a influenciar nuestro nivel de fósforo en la sangre. El de nivel intermedio sería la comida, la proteína animal, como las carnes rojas, etcétera, y al menos de fuentes vegetales, por eso la recomendación. Primero, ¿verdad? En el orden que vamos es que reducimos las comidas procesadas, la comida rápida, ¿verdad? O fast food, las bebidas que tengan cola, o sea, que son oscuras usualmente, y las comidas que tienen, ¿verdad? Aditivos de fósforo. Y cuando ya todas estas intervenciones no resultan, ¿verdad? Que el paciente aún así tiene el fósforo elevado, pues entonces sí se considera un medicamento
que es lo que llaman los atrapadores de fósforo, ¿verdad? Como el Sevelamer, el Foslo, entre otros. Ok, los líquidos. Los líquidos usualmente no los restringimos o no se recomienda restringirlos solamente en casos específicos. Pacientes, ¿verdad? Que tengan fallo cardíaco, edema significativo, ¿verdad? Paciente que esté, ¿verdad? En sobrecarga de volumen. Pacientes oligúricos, ¿verdad? Que tengan una pérdida, o sea, una orina menos del usual. Pacientes que tengan el sodio bajito, ¿verdad? Con hiponatremia. O pacientes que ganen mucho líquido entre diálisis. Recuerda, como les dije ahorita, que el sodio va a ser usualmente lo más que les dé resultado. O sea, el cambio singular que más resultados le va a dar overall, ¿verdad? De manera general. Ok, ¿a qué debemos estar pendientes en nuestros pacientes? Importante, pérdida de peso y que no sea intencional. O sea, que el paciente no te diga, mira, estoy haciendo más ejercicio porque quiero bajar, qué sé yo, 10 libras. ¿Verdad? Si el paciente te dice, estoy comiendo igual, pero estoy perdiendo peso, eso debe ser, ¿verdad? Un síntoma de alarma. Pobre apetito, que tenga una ingesta oral reducida por la razón que sea, pérdida de masa muscular, declinamiento en la funcionalidad, o sea, que el paciente te diga, ah, antes podía subir la escalera, ya no puedo subir ni que esté hospitalizado recurrentemente, que tenga inflamación crónica, ¿verdad? Que se asume en pacientes de enfermedad renal crónica, sin embargo, ahí, ¿verdad? Puede tener cosas, otras condiciones concomitantes que aumenten esta inflamación. Y la albúmina solita no debe ser, ¿verdad? Un marcador nutricional. Siempre hay que integrarlo con otros parámetros. Ok. ¿Cómo prevenimos, ¿verdad? La enfermedad renal crónica o los ajustes que debemos hacer de manera que evitar, ¿verdad? La enfermedad renal crónica? En pacientes que aún no tienen la condición, los más a riesgo que están son los pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes obesos con enfermedad cardiovascular. Debemos enfocarnos, como les dije, reducir el sodio, mantener unos patrones alimentarios saludables, manejo de peso y evitar, ¿verdad? El consumo excesivo de proteínas. Siempre, o sea, últimamente está de moda aumentar, ¿verdad? Por los cambios en la pirámide de alimentos, el consumo de proteínas. Y pues esto, aunque sí puede ser positivo para pacientes bien saludables, pacientes, ¿verdad? Que no tengan estos factores de riesgo, sí hay que estar bien en alerta de nuestros pacientes, ¿verdad? Con enfermedad cardiovascular, obeso e hipertenso. Ok, en este caso, ¿verdad? Prevención secundaria. Estos son pacientes que ya tienen, ¿verdad? El diagnóstico establecido de enfermedad renal crónica. Pues debemos integrar la nutrición con estos medicamentos, ¿verdad? Los inhibidores de RAS, los inhibidores de SGLT2 y el P1, que están de moda ahora también, el Ozempic, el Mounjaro, el non-steroidal como finerenone o Kerendia, eh, manejo de presión, de su diabetes, ¿verdad? La diabetes es la segunda causa más común de enfermedad renal crónica. Y cambio en estilo de vida, específicamente dejar de fumar, ¿verdad? Actividad física, el ejercicio. Y la nutrición debe complementar, nunca reemplazar la farmacoterapia. Es decir, paciente sí lo empieza en medicamentos, pero también le va a hacer cambios en nutrición. Hacen las dos cosas a la misma vez. No solamente con comer mejor, eso va a sustituir la terapia médica, ¿verdad? Siempre tiene que ser eh, multidisciplinario, ¿sabes? Los cambios que haga el paciente. Y lo de esta presentación es que, ¿verdad? No hay una dieta renal universal. Al paciente no le va a decir, tú vas a seguir una dieta renal, porque eso técnicamente está equivocado, ¿verdad? Queremos individualizarlo, ¿verdad? Siempre de la mano de nuestros nutricionistas, que hay muy buenos. Eh, el exceso de proteínas no siempre es bueno, especialmente en pacientes de riesgo, ¿verdad? Que están con enfermedad renal crónica. Una vez se empieza diálisis, pues sí, ¿verdad? Hay que reforzar la ingesta de proteínas. Lo más que te va a dar el resultado es restringir el sodio, o sea, la sal, hay que bajar la sal.
restringir el potasio y el fósforo solamente cuando sea necesario. Eh, Preservar, ¿verdad? Una dieta basada de origen vegetal y ahí siempre hay que, ¿verdad? Hacer pruebas de discernimiento en cuanto a la nutrición, ¿verdad? Para signos de malnutrición en nuestros pacientes. Si un referido temprano, ¿verdad? Mejora la calidad de cuidado que se le da a nuestros pacientes y, ¿verdad? Que la nutrición es un componente esencial del manejo de la enfermedad renal crónica. Gracias, doctor, por todas esas recomendaciones. Tenemos tiempo de tomar algunas preguntas. Pueden ser dos preguntas. Si a alguien le gusta, puede hacerlo en este momento. Ok. Por ahora no estoy viendo preguntas, así que vamos a pasar con nuestro próximo experto. Aquí las referencias que incluyó el doctor. Y quiero invitar a la licenciada María Eugenia Rodríguez, que es nutricionista dietista renal. Así que bienvenida y el podio es de usted. Nicole, hay una manita alzada, creo que Marta, Ay, por si Pues sí. quieres hacer una gracias. preguntita. Sí, Sí, buenas tardes. Quería saludar a Edilberto, que me siento muy orgullosa y feliz de verlo. Más, Edilberto. Y segundo, quería hacer una pregunta que quizás sea más de conexiones para todos. Con las recomendaciones que nos dan, sobre todo lo importante que es que sean alimentaciones sí, planes nutricionales que se fundamenten mucho en plantas y teniendo en cuenta la epidemiología de Puerto Rico. Qué tan retante es llevar el mensaje y hacerlo cumplir en la comunidad? ¿Cómo hacemos en una dieta que es latinoamericana, que tiene que tiene tanta proteína animal? Esa parte de implementación, qué tan difícil es? Eso es, muchas Bueno, gracias. mi experiencia, especialmente, ¿verdad? Enfocándonos un poco con los pacientes de diálisis, que son los, ¿verdad? Los más que vi durante mi entrenamiento, es bien retante porque muchos de ellos, ¿verdad? Consumen lo que aparezca, ¿verdad? Lo que tienen en la casa, lo que pueden conseguir. Eso sí, representa un reto grande al momento de, ¿verdad? Restringirles el fósforo, especialmente, que es una lucha bien difícil. Pero sí, definitivamente implementarlo en nuestra cultura y en ¿verdad? Nuestro ambiente, que somos bastante carnívoros, ¿verdad? Incluyéndome. Pero sí, es retante. Usualmente de la mano siempre de la nutricionista o del nutricionista y tratando de, ya sean fotos, ya sea una lista, siempre decirle, mira, ¿qué tú comes? ¿Qué podemos evitar? Y, ¿verdad? Siempre, pero no me puedo dar un gustito. Y siempre el famoso gustito es que se comen un plato gigante, ¿verdad? De, qué sé yo, una carne roja, pues que sabemos que tiene mucho fósforo, etcétera. So, si es un reto, ¿qué podemos hacer? Pues, como le dije, tratar de decirle, mira, vamos a reducir porciones por lo menos, no tiene que ser eliminarlo por completo. Muchas veces tener un buen rapport con el paciente, ¿verdad? Te ayuda. Crear esa confianza de que él te diga, mira, doctor, pequé, como que doctor, me comí esto, ¿verdad? Pues esa semana, pues vamos a tratar de ser más estrictos con ellos, pero sí, definitivamente en Puerto Rico, ¿verdad? Y en Latinoamérica en general se come mucha carne, se come mucho enlatado, se come mucho fast food, ¿verdad? Se come mucha comida rápida. Esto sí es un reto grande que tenemos, ¿verdad? Como profesionales. Y pues definitivamente hay que estar mano a mano con el paciente y definitivamente escucharlos, ¿verdad? Muchas veces están frustrados por otras razones y pues su escape es comerse algo que no se supone que se coma. So, pues sí, definitivamente es un reto para nosotros. Muchas gracias.
Gracias, Marta, por la pregunta y gracias, Edilberto, por esa respuesta. Y para ver más ejemplos concretos de cómo podemos atender una dieta adecuada, voy a pasar con nuestra nutricionista, María Virginia Rodríguez, para que entonces podamos ver exactamente esas recomendaciones. Adelante. Pues buenas tardes a todos, encantada de estar aquí con ustedes y yo voy a ir un poquito más en el detalle en cómo se ven esos estilos de alimentación. Porque es bien importante, ¿verdad? Todo lo que dicen los profesionales de la salud en el cuidado primario. Queremos todos remar hacia el mismo lugar y es bien importante que hablemos el mismo idioma, porque de nada vale que un profesional de la salud esté recomendando algunas cosas, pero después, ¿verdad? Otro le comente otra cosa, porque entonces ponemos a ese paciente en, ok, pues, ¿qué voy a hacer? Porque me dijeron esto, pero acá me dijeron esto otro. Así que mi meta en el día de hoy es poder, ¿verdad? Darle quizás unas estrategias para que ustedes puedan hacer con sus pacientes, pero siempre, como dijo el doctor Ocasio, ¿verdad? Referir siempre que sea necesario, porque tenemos, ¿verdad? Aliados de la salud que nos pueden ayudar en atender al paciente de la mejor manera. Próximo. Así que algunas estadísticas breves quería mencionar, ¿verdad? Que la enfermedad renal crónica en estadios tempranos, 1 al 3, principalmente lo ve el médico de primario, ¿verdad? Así que queremos que ustedes estén, ¿verdad? Al tanto y que seguirán ocurriendo, ¿verdad? Porque en estos últimos años han entrado medicamentos nuevos y la ciencia de la nutrición también sigue avanzando, así que probablemente lo que estemos recomendando hoy día quizás evolucione, ¿verdad? De aquí a 5 o 10 años sigue cambiando. Y lamentablemente en Estados Unidos, se estima que solamente el 9% de las personas que viven con enfermedad renal en estadios tempranos reciben esa asesoría de nutrición, ¿verdad? Y es lamentable porque ahí es donde tenemos, ¿verdad? Una oportunidad para retrasar la progresión de la enfermedad renal y poder mantener a ese paciente fuera de diálisis o de necesitar un trasplante por el mayor tiempo posible. Ya en las unidades de diálisis todos están asignados a un nutricionista dietista y ese dietista le va a hablar todos los meses sobre sus laboratorios. Así que ese paciente va a tener un seguimiento mucho más seguido que un paciente que está en estadios tempranos, que entonces tiene que buscar esa cita o que usted tenga, ¿verdad? Ese servicio en su oficina que lo pueda entonces referir. Y como bien dijo el doctor, ¿verdad? La intervención nutricional temprana ayuda a mejorar esa función renal, reducir la proteinuria y retrasar la progresión, que eso es lo que todos los pacientes vienen buscando, ¿verdad? Siempre me dicen, yo no quiero llegar a diálisis. Así que en mi experiencia es un paciente que viene bien motivado. Así que cuando uno le explica el por qué, ¿verdad? En mi experiencia es un poquito más fácil de que el paciente esté abierto a hacer esos cambios de introducir esos alimentos basados en planta. Siguiente. Así que prevención primaria, quería darle algunos datos, ¿verdad? Ya el doctor habló sobre la dieta DASH, la dieta mediterránea. La restricción de sodio no es tan solo con qué sazonamos los alimentos, pero también que el paciente se acostumbre a leer esa etiqueta nutricional cuando escoja alimentos en el supermercado. Y tenemos que recordarle que cuando come fuera de la casa está comiendo alto en sodio, ¿está bien? Así que tenemos que hacer varias preguntas, ¿verdad? Para poder saber esto. Y como todo, están los extremos. Hay pacientes entonces que no comen nada de sal, ¿verdad? Entonces también eso puede ser problemático. Así que queremos que estén en ese happy medium, ¿verdad? Usualmente decimos entre 1500 miligramos de sodio a 2000, ¿ok? Limitar las carnes rojas y procesadas y como dicen varios estudios, ¿verdad? Demuestran que las carnes rojas aumentan el riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica. Así que es un factor, ¿verdad? Modificable. Y como muy bien dijo el doctor, ahora pusieron las carnes rojas, ¿verdad? En esa pirámide invertida. Así que tenemos que recordarle, ¿verdad? A estos pacientes que es, ¿verdad? Carnes rojas en exceso que debe ser en moderación. Evitar los ultraprocesados y las bebidas azucaradas y mantener una buena hidratación. Así que estos pacientes, los pacientes que ya tengamos con hipertensión, diabetes, obesidad o cualquier, ¿verdad? Condición inflamatoria, debemos pensar, ¿verdad? Cómo esa alimentación va a apoyar el evitar, ¿verdad? Que desarrollen enfermedad renal crónica.
Y sabemos que una alimentación dominante en plantas, como son las dietas DASH o mediterránea, puede disminuir el riesgo entre un 21 a un 28%, ¿ok? ¿Qué alimentos queremos que estos pacientes coman? Los cereales enteros, ¿está bien? Hay mucha desinformación, ¿verdad? De que la avena no es buena, de que no puedes comer pan, arroz, pasta, ¿verdad? Así que lo que queremos es dirigir a estos pacientes. Mira, si te gusta comer esos alimentos y te gustan las versiones integrales, vamos a incorporarlas. Yo siempre le digo a los pacientes, no todo tiene que ser integral, pero vamos a incorporar, ¿verdad? Si te gusta el pan integral o las pastas integrales o esa avena, vamos a incorporarla, ¿está bien? Las legumbres o las habichuelas, la ventaja de nuestra cultura puertorriqueña es que nos gustan, ¿verdad? Las habichuelas son parte cultural de nuestra comida y sabemos que las habichuelas son protectivas, ¿ok? Y ya quedó fuera, ¿verdad? De las recomendaciones de la dieta renal de quitar los cereales integrales, las habichuelas, las nueces, las semillas, ya eso no se recomienda, ¿está bien? Así que es bien importante. eh, en prevención primaria y en prevención secundaria vamos a estar incorporando las habichuelas y los cereales integrales. Los pescados son ricos en omega 3, así que por lo menos 2 veces en semana. Tenemos que pensar esos pacientes que son alérgicos o no les gusta, pues entonces pensar quizás en esos pacientes un suplemento de omega 3 pudiese ser necesario. Y las nueces y semillas también han demostrado, ¿verdad?, una disminución de riesgo. Preferiblemente escogerlas sin sal añadida. Próximo. Así que ahora voy a ir con lo que es estadio 1 y 2, ¿ok? Así que aquí generalmente lo que queremos es mejorar la calidad de la dieta de esta persona. Que esta persona esté comiendo una alimentación moderada en sodio, ¿está bien? Y explicarle todo lo que le acabo de mencionar de cómo llevamos esa alimentación baja en sodio. A mí me ayuda mucho a veces, cuando me dicen que comen mucho afuera, entrar en los websites, buscar esas alternativas. Mira, lo que tú pides usualmente tiene tanto de sodio, pero fíjate, si pides esto otro, tiene menos. Y esas cosas visuales, hay pacientes que les ayuda, ¿verdad? Aumentar el consumo de frutas y vegetales, eso es bien importante. Así que queremos que estos pacientes estén comiendo frutas y vegetales todos los días. Aumentar el consumo de fibra, y la fibra es bien importante porque nos ayuda a alimentar esas bacterias buenas en nuestro sistema gastrointestinal que producen lo que son los short chain fatty acids. Y eso ayuda, ¿verdad?, a bajar inflamación. Por otro lado, cuando incorporamos también esos productos de las plantas, ¿verdad? Y reducimos las proteínas animales, se reduce las toxinas urémicas. Así que todo es beneficio para proteger los riñones. Y la hidratación, bien importante, ¿verdad? Que el paciente realmente está tomando y si se le hace difícil tomar agua, pues hablar de las estrategias. ¿Cómo yo puedo tomar más agua? Pues mira, andar con un envase, tomarla a la temperatura que a ti te gusta. Hay gente que le gusta temperatura de ambiente, hay personas que prefieren agua, bien fríita. O añadirle sabor, ¿verdad? Le podemos echar limón o le podemos echar menta, ¿verdad? Para cambiarle el sabor. Si no, hay pacientes, ¿verdad?, que nos dicen "Es que no me gusta el sabor del agua". Pues vamos a ver cómo lo podemos incorporar sin azúcares añadidas. El único alimento que decimos jamás es la carambola, ¿verdad? Porque tiene oxalato, que es un nefrotóxico, y la caramboxina, que es un neurotóxico, ¿verdad? Y es específicamente perjudicial cuando los riñones no están funcionando bien. El otro alimento que yo tiendo a mencionar es, dependiendo de si está en una estatina, pues la toronja, ¿verdad? Así que esos son los únicos alimentos que yo digo jamás. Está bien, todo lo demás puede entrar dentro de una alimentación, eh, una dieta renal, ¿está bien? Obviamente dependiendo de los estadios y las porciones y todo lo que le conviene a esa persona. Próximo. Así que ya cuando estamos en estadio 3A y 3B, aquí sí vamos a entrar entonces a evitar los excesos de proteína. ¿Y cuál es el problema hoy día? Que a todo le están echando proteína. Yo no sé si ustedes han visto en el supermercado, viene agua con proteína, viene popcorn con proteína, a todo, ¿verdad? Los cereales, los suplementos altos en proteína, las barritas altas en proteína. Y entonces pues tenemos que decirle, mira, ahora sí la proteína es importante porque queremos preservar la masa muscular, pero queremos evitar los excesos, ¿está bien? Porque como le
dije ahorita, las personas por temor entonces eliminan todas las proteínas, pues eso tampoco es bueno, ¿ok? Así que tenemos que explicarle, evitar el exceso. Quizás usted como médico le puede decir, mira, limítate a la palma de la mano, ¿está bien? Eso puede ser algo general que le decimos al paciente. Un nutricionista dietista obviamente va a evaluar, hace los cálculos y les recomienda, ¿está bien? Incluir más proteínas vegetales y aquí yo las menciono, ¿verdad? Habichuelas, nueces, semillas, productos de soya. Darle ideas al paciente, ¿está bien? Así que si usted nunca ha probado el tofu, si usted nunca ha hecho una comida completamente vegetal, pues yo los invito, ¿verdad? A intentarlo, porque si usted sabe, ¿verdad? Las combinaciones, después usted lo puede promover, ¿ok? Y evitar los aditivos de fósforo. Aunque en estas etapas el fósforo usualmente no sale elevado, sí vale la pena evitar el consumo excesivo. Y lo primero que vamos a decir al paciente, no vamos a eliminar los alimentos que naturalmente aportan fósforo, vamos a eliminar esos que se los están añadiendo porque el cuerpo lo absorbe en mayor proporción. Cuando hablamos de las proteínas, el doctor lo mencionó, así que si el paciente no está en un buen estado nutricional, si es un adulto mayor, si hay presencia de fragilidad, sarcopenia o malnutrición, ¿verdad? No es necesario, úlceras, ¿verdad? Está hospitalizado. Muchas veces en ese momento queremos mejorar, ¿verdad? La nutrición de ese paciente y cuando se estabilice, entonces pudiésemos hablar, ¿verdad? De estas restricciones de proteína. Quiero añadir aquí también que los pacientes que ya los estamos viendo, ¿verdad? Se le incluye estos GLP-1, el apetito disminuye. Y aunque no hay guías todavía, el consenso a nivel nacional entre los dietistas renales es quizás aumentarle de este punto 8, ¿verdad? A veces le están aumentando 1, 1.2, siempre menos de 1.3, que es lo que dicen las guías, ¿está bien? Así que las próximas guías, ¿verdad? Que salgan, esperamos que comenten sobre cuánta proteína le debemos de estar dando a estos pacientes, pero ahora mismo, ¿verdad? No hay unas guías específicas, ¿ok? Próximo. Beneficios de la dieta dominante en plantas, así que como le mencioné, ¿verdad? Nos ayuda a reducir esas toxinas urémicas, eso que ya los riñones no pueden sacar y se acumula, pues este estilo de alimentación nos ayuda, ¿verdad? Que hayan menos en el cuerpo. Protección cardiovascular, pues cuando comemos más planta, usualmente comemos menos grasas saturadas, más fibra y eso nos ayuda a proteger el corazón. Nos mejora la acidosis metabólica y aquí hay un punto bien importante. En las últimas guías del 2020 específicamente de nutrición añadieron el que se aumente el consumo de frutas y vegetales en estadios 1 a 4. Y es porque se hizo un estudio donde personas con CO2 bajito, ¿verdad? O acidosis metabólica con enfermedad renal, le dieron medicamentos, bicarbonato de sodio y aumentar frutas y vegetales, ¿está bien? Y esos que aumentaron las frutas y vegetales sin el medicamento tuvieron una mejoría en esa acidosis metabólica, pero también tuvieron otros beneficios relacionados a la presión, al peso e indicadores cardiovasculares. Así que eso de las frutas y los vegetales sabemos que es bien importante y muchas veces por miedo al potasio las personas dejan de comer frutas y vegetales. Así que es bien importante, ¿verdad? Que enfaticemos a las personas que aunque tengan problemas con el potasio, vamos a comer frutas y vegetales, pues entonces escogemos las más bajitas, pero no vamos a dejar nunca de comer frutas y vegetales porque tenemos enfermedad renal. Reduce la proteinuria y la inflamación y mejora la carga del fósforo, ¿ok? Próximo. Y aquí, nuevamente, repasando lo que dijo el doctor, ¿verdad? Nos vamos a enfocar en evitar, ¿verdad? La primera línea, evitar esos aditivos de fósforo. Así que el paciente tiene que ir a leer la etiqueta nutricional. Si la etiqueta nutricional tiene phosphate o phosphoric acid, eso significa que se lo están añadiendo. Y entonces ese fósforo está más disponible para la absorción. Y estos aditivos de fósforo pueden estar en muchas cosas, ¿está bien? Próximo. Aquí les pongo un ejemplo, ¿verdad? De jamón de pavo. ¿Cuántas personas le han dicho, ah, no, porque yo como jamón de pavo, ¿verdad? Pensando que es una mejor alternativa. Primero, que no necesariamente es bajo en sodio y segundo, usualmente los embutidos van a tener aditivos de fósforo, ¿ok? Así que ya la nutrición renal cambió a decir si puedes comer esto versus no puede comer esto a si lo puedes comer si no tiene aditivos de fósforo, ¿está bien? Próximo.
Así que dieta renal antigua, ¿verdad? Específicamente hablábamos de vas a comer alimentos que son bajos en fósforo, bajos en potasio, ¿verdad? Hablábamos de nutrientes en particular. Ahora hablamos de la calidad de la dieta. Está bien que esos alimentos sean menos procesados, que incluyan frutas, vegetales, esas plantas, ¿verdad? Y ahí tienen una combinación de tofu y garbanzos. ¿Está bien? Los garbanzos son bajos en potasio y el tofu, créalo o no, hay muchas personas que lo prueban por primera vez. Yo tengo muchos adultos mayores, lo prueban por primera vez, le explicamos cómo lo pueden preparar y lo incorporan dentro de su dieta. Así que es cuestión de hablarle de los beneficios y darle las ideas para que ellos se animen. ¿Está bien? Próximo. Cuando ya estamos en estadios 4 y 5, pues aquí, ¿verdad? Queremos asegurarnos que este paciente esté comiendo suficiente. Lo menos que queremos es que un paciente que sí llegara a necesitar diálisis llegue a diálisis malnutrido, ¿está bien? Y se estima que hasta un 44% de las personas con enfermedad renal crónica pueden, ¿verdad? Estar comiendo muy poco o presentar, ¿verdad? Malnutrición o ese protein energy wasting, ¿ok? Así que queremos enfatizar que aunque no puedes comer muchas proteínas, ¿verdad? Hay otros alimentos que sí queremos incorporar más. Y ahí las grasas saludables, las nueces y las semillas nos dan una herramienta bien grande, porque en poquita cantidad, ¿verdad? Aportan muchas calorías y así le podemos enseñar a los pacientes cómo pueden aumentar sus calorías sin necesariamente aumentar, ¿verdad? Carbohidratos refinados o proteínas animales. Queremos monitorear el potasio porque en esta etapa ya quizás están en medicamentos que pueden afectar el potasio. Queremos que se mantenga esos medicamentos, así que queremos evitar que ese potasio suba, ¿ok? Y ¿verdad? Y esto, las guías no dice cuánta proteína animal deben comer los pacientes dependiendo del estadio, pero en mi práctica, ¿verdad? Mientras más avanzada la enfermedad renal, yo intento de que incorpore más proteínas vegetales, según, ¿verdad? La disposición del paciente. Pero esa es mi meta. ¿Está bien? Y asegurar suficientes nutrientes. No es tan solo las calorías y las proteínas, pero tenemos que recordar que el cuerpo también necesita colina, complejo B, los omega 3, zinc, selenio, magnesio, que se ha demostrado que pueden estar en deficiencia cuando restringimos las proteínas. Así que queremos hacer un balance, ¿está bien? De buena alimentación y suficientes nutrientes, ¿ok? Aquí le puse dos ejemplos, no sé si sabían, ¿verdad? Que quizás 3 onzas de salmón tiene un poco más de potasio que un guineo pequeño. Así que, ¿verdad? Siempre a veces nos enfocamos potasio, frutas y vegetales, pero también están en las proteínas, ¿verdad? Están en los lácteos. Yo siempre le digo a los pacientes, encontramos el potasio en todos los grupos de alimentos y en todos los grupos de alimentos hay unos que son más altos y unos que son más bajitos, ¿ok? Próximo. Y la disponibilidad del potasio también varía, así que es menor de las fuentes vegetales y mayor de los aditivos. Ahí les puse las absorciones, ¿verdad? Sí quería recalcar que cuando comemos carbohidratos y se secreta insulina, la insulina no tan solo lleva la glucosa dentro de la célula, pero también el potasio. Así que una diabetes descontrolada o una ingesta de comida que no aporte carbohidratos puede estar influenciando, ¿verdad? Ese potasio en sangre, ¿ok? Lo malo de los aditivos de potasio es que ahora se están utilizando con mayor frecuencia porque a nivel nacional se quiere reducir la cantidad de sodio de los alimentos y el potassium chloride en particular se usa como sustituto de la sal para que esos productos sean más bajitos en sodio. Una persona que los riñones funcionan bien debería estar comiendo mucho potasio, ¿verdad? Porque es bueno para la salud cardiovascular. Pero en estos pacientes ya en estadios 4 y 5 que pueden estar presentando problemas con el potasio, pues puede ser problemático. Próximo. Y aquí pueden ver diferentes ejemplos. Le decimos a los pacientes, mira, no tomes leche, usa leche de almendra que es más bajita en proteínas, pero entonces pueden tener, ¿verdad? Aditivos de potasio. Igual le decimos, mira, busca los alimentos bajos en sodio. Pues quizás el paciente, ¿verdad? Buscó esas alternativas bajas en sodio y sin querer, ¿verdad? Escogió esos alimentos con aditivos de potasio. Aquí también está la sal de dieta. Muchos pacientes cambian, ¿verdad? A una sal 33% menos sodio y sin darse cuenta pueden estar entonces incorporando ahí más potasio. ¿Ok? Próximo. Así que manejo del potasio para médicos primarios, ¿verdad? Primero, pregunten si está tomando alguna multivitamina. Las multivitaminas aportan potasio y fósforo, así que los podemos cambiar, ¿verdad? De una multivitamina a un complejo B a una vitamina renal.
Podemos corregir, ayudarlos a corregir estreñimiento, acidosis metabólica, hiperglicemia, ¿verdad? ¿Qué está pasando con los medicamentos en esas partes si es necesario y qué le podemos dar en el cuidado primario? Le podemos decir, mira, evita agua de coco, quizás evita los jugos no aportan fibra, ¿verdad? Son más concentrados en potasio. Así que esas recomendaciones generales las pudiésemos decir. Lo del agua de coco es bien famoso, ¿verdad? Porque para la hidratación hay un mito por ahí que no sé de dónde salió de que el agua de coco es buena para los riñones, ¿verdad? Quizás sí estamos pensando en personas con piedras renales, ¿verdad? Pero cuando hay enfermedad renal, pues no necesariamente. Limitar la leche, leche evaporada, leche condensada, porque también nos aporta mucho potasio. Y al puertorriqueño le encanta su cafecito con leche condensada o leche evaporada, ¿está bien? Los postres. Igual el café. El café se puede tomar, pero en exceso también puede aportar potasio, ¿ok? Evitar esas comidas sin carbohidratos. Así que si usted escucha al paciente, mira, estoy llevando una dieta, ¿verdad? Eliminé el pan, el arroz, las pastas, eliminé, ¿verdad? Las frutas, pues quizás entonces eso también puede estar incorporando, ¿verdad? Influenciando ese manejo de potasio. Y es bien importante que usted sepa, y esto me pasó recientemente, que las papas y viandas, que son típicas puertorriqueñas, son buena fuente de potasio, ¿está bien? Eh, y hace poco recibí un paciente que me dijo, ah, no, yo dejé de comer dejé de comer pan, arroz y pasta y lo cambié por papas y viandas. Así que el paciente en su mente, ¿verdad? Tenía pues que el pan, las pastas y el arroz no era tan saludable y que las papas y viandas eran más saludables. Pues cuando estamos hablando del potasio es al revés, ¿verdad? El pan, el arroz y las pastas son más bajitas en potasio. Y si hay que controlar el potasio, yo voy a preferir que me escoja, ¿verdad? Pan integral, arroz integral, pasta integral a las papas y las viandas, ¿ok? Algo que pueden hacer, ¿verdad? Los médicos primarios, si usted recibe un paciente y de repente tiene un potasio elevado, ¿verdad? Después de evaluar todas esas cosas que usted pueda hacer y referir al nutricionista, ¿verdad? Pueden entonces dar una repetición de potasio y CO2. Y le pueden pedir al paciente, mira, lleva un registro de comida esa semana antes de hacerte esos laboratorios y ve con esas dos cosas al dietista, ¿verdad? Con tu registro de comida y con tu potasio y CO2 nuevo, ¿verdad? Para que entonces evalúe lo que tú estás haciendo y te pueda dar recomendaciones específicas. No debemos darle listas a los pacientes de cosas altas en potasio. Eso no se debe hacer, ¿está bien? Quizás le podemos dar una lista de alimentos bajos en potasio, ¿verdad? Para que escoja, pero eliminar indiscriminadamente alimentos altos en potasio no es la recomendación. Próximo. Así que para resumir, ¿verdad? La evidencia apoya que la dieta renal ha evolucionado, ¿verdad? Y que la calidad ahora es bien, bien importante. Queremos siempre mantener a ese paciente bien nutrido y a veces por miedo, ¿verdad? A llegar a diálisis, el paciente deja de comer, ¿está bien? Así que tenemos que identificarlo y asegurarle, ¿verdad? Que la alimentación es bien importante, que lo vamos a ayudar, ¿verdad? A proteger los riñones, pero que tiene que comer, ¿ok? Y el referido al nutricionista dietista es súper importante. En estadios tempranos puede ser un nutricionista dietista general, ¿verdad? Pero ya en estadios más tarde, pues yo recomendaría los manejos y las complicaciones que pueden ocurrir en la enfermedad renal. Y como ¿verdad? Material educativo, yo les incluyo una lista de compra renal porque muchas personas buscan en internet y encuentran todo lo que no y a veces lo que necesitan es lo que sí, ¿verdad? Así que quizás usted puede, ¿verdad? Decirle, mira, empieza por aquí, visita al nutricionista que entonces te van a dar un plan individualizado. Ok, muchas gracias, licenciada, por todos esos consejos. Voy a pasar rápidamente por aquí la postprueba. Mientras está la postprueba, podemos coger una pregunta que debe aparecerle ya en pantalla. Si hay alguna pregunta para la licenciada, puede levantar la mano o escribirla en el chat. Y en el chat también aparece el enlace de la postprueba. Igual tenemos dos preguntas en el chat. Sí,
Eh, l- la de, perdonen por aquí. Sí, tenemos la pregunta de Marta Eugenia que está preguntando si están haciendo consulta multidisciplinaria o interconsulta conjunta para pacientes con enfermedad renal. No estoy clara con la pregunta. Pero en mi oficina, pues llegan usualmente referidos, ¿verdad? Por su médico, por su nefrólogo o porque me consiguieron, ¿verdad? Por las redes. Pero yo creo que sí, la comunicación entre profesionales es bien importante. Si usted lo tiene todo en la misma oficina, yo creo que él esa nota, esa cartita, mira, esto es lo que yo pienso, hablarlo con el médico, ¿verdad? Yo creo que es importante. Y tenemos otra por aquí que es para la licenciada, su opinión para aquellos pacientes que rehusan proteína vegetal versus la animal. Pues mira, yo creo que si el paciente no quiere, pues no lo podemos obligar, ¿verdad? Así que pues llevamos una dieta restringida en proteína, alta en frutas y vegetales, tratamos de entonces que llegue, ¿verdad? Al consumo de fibra y que sea una dieta de buena calidad, que entonces limite lo que son las carnes rojas, el cerdo, los embutidos, que entonces prefiera más pollo, pavo, pescados. Así que lo manejamos, ¿verdad? Porque cada persona pues tiene sus gustos, sus preferencias, pero siempre yo los voy a animar, ¿verdad? A intentarlo, ¿está bien? Y si no les gusta, pues no se obliga. Por acá, Chelsea Anorma tiene una pregunta que dice, ¿puede aclarar los niveles de proteína recomendados para diferentes casos cuando es necesario hacer la dieta más bajo en proteína? Chelsea, no sé a quién va dirigida esa pregunta en específica. Así que sí, cualquiera de los dos que quiera contestar. Pues yo puedo contestar desde mi experiencia. Cuando las dietas son más bajitas de punto 8, muchas veces van a necesitar esos cetoanálogos de aminoácidos que son costosos. Los planes no lo cubren y pueden estar costando cerca de $150 mensuales. Este tipo de paciente ya es un paciente que debe llevar una dieta más vegetariana, ¿verdad? Y entonces ahí, ¿verdad? Suplementarle esos cetoanálogos, ¿está bien? Que se tienen que ordenar, no es algo que uno va a la farmacia y los busca, ¿está bien? Así que en mi experiencia, el paciente no está dispuesto a pagarlos, así que conmigo usualmente a lo más que llevan es una dieta 100% vegetal. Y entonces nos quedamos ahí, calidad de la dieta. Edilberto, no sé si también quería añadir algo. Sí, ¿verdad? Para efectos de la... Exacto, al principio es punto 8 en estadios de 3 al 5 que no están en diálisis. Una vez llegan a diálisis, ¿verdad? Por lo que les expliqué del catabolismo que está aumentado, pues entonces sí hay que aumentar el consumo usualmente de 1 a 1,2 gramos por kilo por día. En estadios 1 y 2 como se mencionó, usualmente no restringimos la ingesta de proteína, pero tampoco debe ser excesivo. Básicamente eso. De 1 y 2 no lo restringimos, del 3 al 5 usualmente hasta punto 8. Y pues a menos que tenga, ¿verdad? Buen seguimiento, que entonces la puedes bajar a bien baja, como les comenté en la presentación, ¿verdad? Como con los análogos de ketoácidos o aminoácidos, como menciona la licenciada. Pero sí, la recomendación universal es punto 8 en estadios 3 al 5, ¿verdad? Con una tasa de filtración glomerular menos de 60 hasta menos de 15, ¿verdad? Que ya es estadio 5. Sí, doctor, aquí también tenemos un comentario que dice, a algunos pacientes les gusta el Centrum, ¿qué nombres de multivitaminas serían la preferida y dónde encontrarla?
Hay unas que usamos mucho en el centro que se llaman las Renal Caps. La licenciada me puede corregir si estoy equivocado y tengo entendido que agrupan las recomendaciones en cuanto a lo que se debe restringir o no y usualmente son bastante toleradas y son unas cápsulas una al día. Sabe que esas son más recomendadas para pacientes con enfermedad renal crónica que las Centrum, ¿verdad? Que se formulan para la sociedad en general y no necesariamente tienen en cuenta las limitaciones de las cosas o vitaminas que no debería, ¿verdad? Estar consumiendo un paciente con enfermedad renal crónica. Sí, el médico puede recetar un renal vitamin y que lo lleve a la farmacia, ¿verdad? Y el farmacéutico probablemente le va a decir, ¿verdad?, cuál hay disponible, atrás. Si no, un complejo B, ¿verdad? Over the counter puede ser un complejo B, complex B. Hay muchas marcas, a mí me gusta mucho la ProRenal, esa ya tiene un poco de vitamina D, tiene selenio, tiene zinc, tiene hierro, así que, pero si va a la farmacia o el farmacéutico, ¿verdad? Le dice que ellos tienen detrás de la farmacia o si no un complejo B. Muchas gracias a ambos por contestar las preguntas. Voy a pasar con nuestra compañera Francelis Sánchez, que va a estar moderando la parte del caso clínico. Así que, Francelis, te dejo esta parte para ti. Gracias, Nicole. Vamos a ver qué tenemos hoy. Tenemos un hombre de 72 años con un índice de masa corporal de 32, con antecedentes de renal crónica estadio 4, diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión. Se presenta para seguimiento de rutina. Durante la entrevista, reporta apetito adecuado, pero está comiendo principalmente alimentos enlatados y comida rápida la mayoría de los días, porque son convenientes. Cuando cocina en su casa, usa sustitutos de sal que contienen potasio. También reporta estreñimiento crónico y pérdida de peso involuntaria de aproximadamente 5 kilogramos. Eso es básicamente 12 libras durante los últimos 3 meses. Sus medicamentos incluyen losartán, insulina y amlodipina. En el examen físico tiene una presión arterial de 155 sobre 84, disminución bilateral de los fluidos respiratorios en las bases pulmonares, eh, bilateral, un pitinedema bilateral en las extremidades inferiores de grado 2. El resto del examen es sin particularidades. Los laboratorios tienen un potasio de 5.5, albúmina en 3.2, bicarbonato en 20, una hemoglobina glicosilada en 6.9%, fósforo en 6.1, relación albúmina y creatinina urinaria está en 80 miligramos por gramo. Los laboratorios restantes están dentro de los límites esperados para su condición de CKD, estadio 4. Otros detalles de este paciente, está preocupado por el estreñimiento y pregunta si la leche de magnesia, hidróxido de magnesio u Osmoprep, que es fosfato de sodio de forma oral, serían opciones de tratamiento apropiados para él. Entonces, también tenemos unas preguntitas de discusión. Pueden escoger una, dos o tres preguntas y, ¿verdad?, encender su micrófono, traerla acá para discusión. También puedo utilizar el chat. Tenemos la primera pregunta para fomentar las discusiones. Este paciente cumple con los criterios para referir a un dietista renal. También tenemos si se debe restringir su ingesta de proteína. De ser así, ¿cuál es la ingesta diaria de proteínas recomendada? Si recomendarían la leche de magnesio. La cuadro, yo la puedo contestar. Si se debe restringir las frutas y las verduras según, ¿verdad?, la recomendación de la licenciada. Bueno, tenemos acá en el chat. Si podemos regresar a un laboratorio, claro. Sí. Katy, Olga,
Menciona que no recomendaría la leche de magnesia, la leche de magnesia. ¿Quién más nos puede ayudar con este caso que quiera comentar? Puede ser escribiendo en el chat. Preferiblemente nos gusta que enciendan el micrófono, levanten la mano si necesitan ayudita y nosotros le quitamos el mute. También puedo dar para atrás al primer diapositiva. Ah, por aquí tenemos recomendaciones. Gloria Durán nos comenta aumentar el consumo de legumbres, frutas y vegetales que son ricas en fibra para tratar el estreñimiento. Eh, Doctora Leticia Hernández, si desea encender su micrófono, claro que sí. Usted de la casa. Lo voy a leer mientras tanto. Eh, la doctora nos recomienda, recomendamos descontinuar los sartán. Sí, Ahí me dejo. adelante. Buenas tardes a todos. Sí, no recomiendo descontinuar el losartán porque es un paciente que tiene enfermedad renal crónica, estadio 4, y el losartán, los ACE inhibitors y los ARB son parte de esa terapia que ese paciente necesita, más tiene una hipertensión descontrolada. Si vemos la presión que tiene 155/84. Estos pacientes usualmente nosotros le damos inicialmente acá unas recomendaciones de dieta bajo en potasio, unas tablas, ¿verdad? Que podemos encontrar que desarrolló, ¿verdad? Que desarrolló una nutricionista, que haya desarrollado una nutricionista para que inicialmente pues vaya reduciendo la ingesta de potasio. Y una vez normaliza, pues le comenzamos entonces el SGLT2, además de esa terapia que tiene, ¿verdad? En este caso de ARB, para el manejo de su presión sanguínea. Sí, pues también, ¿verdad? El control de fósforo, importante, y dado el grado de albuminuria que tiene, recomendaríamos, además de la evaluación por una nutricionista renal, que le dé unas recomendaciones ya personalizadas en términos de lo que es potasio, en términos, ¿verdad? De lo que es su manejo general de alimentación. También pues la valoración por un nefrólogo, porque tiene, ¿verdad? Ya una albuminuria considerable. Estoy de acuerdo. Sí, ¿verdad? En cuanto al caso, quería, si puedes volver al historial como tal, añadir, ¿verdad? La parte específica de cuando cocina en su casa, ¿verdad? Pues esa sería, podemos empezar por ahí, ¿verdad? El paciente pues, ya tras que come afuera y cuando come afuera, pues es comida rápida. También cuando cocina como come en su casa son alimentos enlatados, ¿verdad? Pues podemos empezar por reducir esa parte. Y como muy bien dijo la doctora, ¿verdad? No descontinuar el losartán porque es parte de su terapia tanto de hipertensión como para mejorar, ¿verdad? La proteinuria. Este paciente pues tiene 80 gramos de proteinuria. Eh, Usualmente lo dejamos como última alternativa, ¿verdad? Descontinuar la terapia médica. Siempre intentamos primero hacer cambios en el estilo de vida, que en este caso, pues a este paciente se le puede recomendar tratar de comer menos afuera, eliminar o limitar los productos enlatados, sí descontinuar la sal sustituta, ¿verdad? La que tiene potasio. Y para el estreñimiento, pues, ¿verdad? Pues, utilizar otros medicamentos o, como muy bien dijeron en el chat también, aumentan el consumo de fibra y, ¿verdad? El consumo de legumbres. Yo quiero añadir, como el CO2 estaba bajito, ¿verdad? El corregir el CO2 y el estreñimiento, porque cuando hay estreñimiento se reabsorbe más potasio. Esas dos cosas nos pudiesen ayudar, además de quitar el sustituto de sal, ¿verdad? A que ese CO2 corrija, el estreñimiento corrija y quizás el potasio corrige también, ¿verdad? Así que frutas y vegetales, ahí yo le daría una listita de frutas y vegetales más bajitas en potasio, ¿verdad? Para que entonces empiece por ahí. Si le fuéramos a
Recomendar habichuelas, pues entonces explicarle. Las habichuelas las vamos a contar como fuente de proteína vegetal, así que van a estar dentro de tu requisito de proteína. Y las más bajitas en potasio son los garbanzos. Y empezamos por ahí. Doctora, Sí, puedo, sí, perdona. perdóname, Meli, si voy a ir a las preguntas de nuevo para ir más o menos una por una. Ok. Que si cumple criterios, ¿verdad? Pues definitivamente este paciente tiene varios aspectos de su estilo de vida, ¿verdad? Sus hábitos nutricionales que pues definitivamente se benefician, ¿verdad? De una evaluación por una nutricionista o un nutricionista renal. Eh, si se debe restringir la ingesta de proteínas, ¿verdad? Pues ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Pero en el LS, su estadio de la enfermedad es estadio 4, eso sí definitivamente por lo menos a punto 8, exacto, muy bien, Katy. Eh, Esa es la ingesta diaria de proteína recomendada, 0,8 gramos de proteína por kilo de peso al día. Ok. La leche de magnesia y el Osmoprep definitivamente no, ¿verdad? La leche de magnesia tiene pues magnesio. El paciente con el estadio de este paciente, que es estadio 4 tiende a acumularse, ¿verdad? Y puede llegar a dar síntomas, aunque es raro verlo, pero sí tiene una enfermedad, ¿verdad? Renal bien avanzada. Y el Osmoprep pues tiene sodio y tiene fósforo. Ambas cosas en este tipo de pacientes que vimos en los laboratorios, ¿verdad? Que tienen las presiones altas, pero en los laboratorios vimos que tienen el fósforo elevado, se deben, ¿verdad? Limitar ambos, o sea, se deben evitar estos dos medicamentos. Por eso no se deben usar. Ajá. Poca sal regular y hierbas especias sin sal, evitar sazón, comidas de sazón, exactamente. Ujú. Ya contestaron que no se debe descontinuar el losartán. ¿Qué factores reversibles? Pues el estreñimiento, los sustitutos de sal. eh, Dijimos también, pues, los aditivos, ¿verdad? Comida enlatada, todo eso, pues tiene aditivos de potasio, se deben evitar también. Y la pregunta número 7, que cuál es la intervención dietética de mayor rendimiento en este paciente, si la pueden contestar por el chat. O sea, no hay una contestación correcta absoluta, pero, ¿verdad? Pienso que mayor, o sea, eso está bien, vegetales frescos y comer dieta más alta en frutas y vegetales, pero pienso que limitar el sodio, como les dije, ¿verdad? En la presentación, les va a ayudar con la parte del edema, les va a ayudar con la parte de las presiones, que ambas cosas están descontroladas, ¿verdad? El paciente está con edema periferal, también tiene las presiones altas. Y indirectamente, ¿verdad? Por mecanismos más complejos, pues sí también ayuda con el control de potasio. Sí, yo creo que lo que dice la doctora Hernández es importante. Hay que ver ahí también las destrezas culinarias del paciente, ¿está bien? Así que si las destrezas culinarias del paciente son limitadas, quizás también cómo yo puedo utilizar productos de conveniencia que sean más bajos en sodio, que no tengan esos aditivos de potasio y fósforo, ¿verdad? Y cómo yo puedo con esas destrezas culinarias o enseñarle cositas fáciles de hacer que necesiten menos preparación, pero que sean más apropiadas. Ahí también si está comiendo mucho afuera, podemos pensar, mira, quizás hay servicios de comidas bajas en sodio, que en vez de ir a un fast food, eso pueden ser alternativas, ¿verdad? Si porque yo he tenido pacientes que me llegan y me dicen, no, yo no cocino, o no, mi esposa cerró la cocina después que nos retiramos, ¿verdad? Y son cositas que entonces consideramos, ¿verdad? Lo ideal es que cocinen, siempre. Pero, ¿verdad? Dependiendo de esas destrezas, pues podemos también, dentro de las cosas, ¿verdad? Que ya vienen listas, encontrar alternativas.
Si quieren volver a alguna diapositiva de la presentación, me dejan saber que podemos hacerlo también para beneficio de todos. Y la última para el estreñimiento, yo creo que es bien importante no tan solo la fibra, ¿verdad? Podemos pensar en actividad física. Este paciente, ¿verdad? Está haciendo algún ejercicio. Puede empezar a caminar, unas caminatitas de 10 minutos, algún tipo de movilidad que nos ayuda a manejar el estreñimiento y la hidratación, ¿verdad? Sí, el paciente tenía edema, ¿verdad? Pero entonces repasar, se está hidratando, con qué se está hidratando, ¿verdad? Si resuelve un poco esa proteinuria, ¿verdad? Ese edema mejora, ¿verdad? Son cositas que podemos indagar un poquito más. Este, y de ser necesario, ¿verdad? Pues, ablandadores de excreta o cualquier medicamento que sea necesario, ¿no? Pero sí, atender el estreñimiento es bien importante. Los atrapadores de potasio y fósforo, usualmente el atrapador de potasio, al igual que el de fósforo, lo reservamos y cuando ya nos aseguramos, ¿verdad?, que el paciente sea bien cumplidor con la dieta y con las restricciones, ¿verdad?, según las recomendaciones de la nutricionista. Un nivel que yo utilizo mucho varía mucho entre clínicos y entre especialistas, pero yo uso 5.2 a 5.5. Ya cuando está en ese nivel y yo sé, ¿verdad? Puedo dar fe de que mi paciente está siguiendo las recomendaciones dietéticas, pues entonces sí le empezaría un atrapador de potasio para no ser tan estricto con la dieta, ¿verdad? Hay muchos, entre ellos, el más que yo uso es este Lokelma, ¿verdad? Que es sodium zirconium cyclosilicate. Y el de fósforo, el cutoff que utilizamos para empezarlo es 5.5, igual que con el potasio, si el paciente ya es cumplidor, ¿verdad? Porque a pesar de que no hay evidencia de que eso retrase la enfermedad, ¿verdad? De mineral de los huesos, sí, ¿verdad? Ayuda, ¿verdad? A retrasar la enfermedad renal como tal. Eh, Usamos Sevelamer y en el caso de que el paciente tenga problemas con el calcio, que tenga el calcio bajo, pues sí podemos usar el Foslo. Ok, los TOMS. Eso es controversial porque en los TOMS, al igual que el Foslo, tienen mucho calcio. ¿Qué pasa? Si el paciente ya tiene un problema de calcio, de que tiene el calcio alto por la razón que sea, tenga un problema de mieloma múltiple o diferentes otras razones para tener el calcio alto, pues no deberíamos usar TOMS. Si es un buen resuelve, por decirlo así, en lo que, ¿verdad?, tiene una evaluación adecuada por un nutricionista, por un nefrólogo, pero lo usaría con precaución, siempre bien pendiente, ¿verdad?, el nivel de calcio. Pero sí, potasio 5.2 a 5.5 y el fósforo 5.5. Esos son los que yo utilizo, ¿verdad?, en mi práctica. Yo quiero añadir, con relación al fósforo, ¿verdad? Lamentablemente el fósforo añadido está en muchas cosas, ¿verdad? Esas letras tienden a ser chiquitas, a veces es difícil de leer. A mí me ha pasado que miro la etiqueta nutricional, no lo veo de la primera y de la segunda es que me doy cuenta. Así que existe una aplicación gratuita que los pacientes pueden descargar en sus teléfonos, ustedes se las pueden decir, ¿verdad? Se llama FOS Filter, ¿verdad? Lo creó una dietista renal, lo voy a escribir por aquí en el chat, FOS Filter, y es una aplicación que utiliza la cámara del celular para apuntar a la lista de ingredientes y entonces la cámara, ¿verdad? O el app escanea esos ingredientes, va a salir un anuncio, ¿verdad? Porque es una aplicación gratis y entonces sale rojo si se ha detectado ese phosphate o ese phosphoric acid y sale verde si es un alimento, ¿verdad? Que está adecuado. Entonces es bien importante que estos aditivos de fósforo están en el atún enlatado, están en los quesos, está en el pan, está en los camarones, en los pescados, ¿verdad? Le estamos diciendo come más pescado, puede estar en el pollo congelado, puede estar en los cereales, puede estar en muchos lugares, ¿verdad? Así que a veces el paciente se frustra y dice, pues, ¿qué voy a comer? ¿Verdad? Y entonces ahí tenemos que darle ese aliento. Mira, hay muchas cosas que puedes comer. Lo que pasa es que hay que tener un poquito más de cuidado, ¿verdad? En lo que seleccionamos. Así que
evitar esa generalización, ¿verdad? De no puedes comer tal cosa, sino que, mira, lo puedes comer si lo encuentras una versión, ¿verdad? Que no lo tenga. Gracias a ambos por las recomendaciones. Eh, en- Tengo por aquí, creo que todas las preguntas de discusión se discutieron, ¿verdad? Sí, súper. Am, Quiero entonces invitar quizá a tanto el doctor Ediberto como la licenciada para alguna información de cierre. Nos dieron muchas recomendaciones. Gracias por eso. También la información sobre la aplicación, que son herramientas, ¿verdad?, que se pueden utilizar en el futuro. Así que les dejo a ustedes si quieren añadir algo más para entonces proceder con los anuncios y con la evaluación. Bueno, les voy a dejar mi email en el chat por si tienen alguna pregunta. Este, pero estamos a las órdenes siempre. Realmente, ¿verdad? Bien importante, como les dije al final de la presentación, individualizar, ¿verdad? Cada paciente es bien diferente. Pacientes que comen diferentes cosas o pacientes que evitan ciertos alimentos por cultura, ¿verdad? Como muy bien dijo la doctora Marta. Este, Muchas veces el paciente juzgar, ¿verdad? Porque es lo que consigue. Es importante escuchar al paciente, hacer un referido temprano y individualizar, ¿verdad? No hay una dieta universal renal, solamente, ¿verdad? Individual y según las necesidades del paciente. Yo las chequeé todas, pero yo las reconcilié, pero usé ya para reconciliarlas, porque Sí, ¿verdad? Referido temprano, todos los pacientes deben hacerle pruebas de seguimiento para malnutrición, bien pendientes a esa masa muscular, bien pendientes a los cambios en patrón alimenticio, el paciente si deja de comer, ¿verdad? Y siempre buena comunicación con los nutricionistas que están para ayudar a los pacientes, ¿verdad? Todo debe ser multidisciplinario. Nada, estamos a su orden siempre, cualquier cosita, les dejé mi email próximamente en el área oeste de Puerto Rico brindando los servicios. Yo de verdad que cada vez más, ¿verdad? El escuchar el apoyo de los diferentes profesionales de la salud, ¿verdad? A la nutrición, me alegra mucho, porque pues es una ciencia cambiante, hay mucha desinformación, ¿verdad? Y a veces mucha parte del tiempo, ¿verdad? En la oficina yo paso, ¿verdad? Aclarando todos estos mitos, porque hay muchos, muchos allá afuera, así que agradecidos, ¿verdad? Siempre del apoyo de que confían en sus nutricionistas, ¿verdad? Si usted no conoce un nutricionista a quien referir, ¿verdad? Obviamente me pueden referir a mí, pero si no, en el Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Puerto Rico tiene un directorio en su página web por pueblo, ¿verdad? Y hay muchas nutricionistas dietistas que aceptan planes médicos. Así que no debe haber una limitación, ¿verdad? De referirlos, ¿está bien? Consiga quienes están en su pueblo, ¿verdad? Si quiere referir a personas que acepten planes médicos, pues, ¿verdad? Busque esos profesionales pues que están disponibles. Y lo otro que quería mencionar brevemente, ¿verdad? Es que la dieta no tiene que ser perfecta, ¿verdad? Para tener beneficios a la salud, así que nunca buscamos la perfección, buscamos siempre, ¿verdad? Que el paciente disfrute de la alimentación porque sabemos que comer también es un placer, ¿verdad? Pero que lo haga de una manera, ¿verdad? Que le ayude a la meta del paciente. Y usted le pregunta a cualquier paciente con enfermedad renal en estadios tempranos y siempre le va a decir, yo no quiero llegar a diálisis. Lo vamos a escuchar siempre. Así que es un paciente que puede venir bien motivado y con la dirección correcta, ¿verdad? Los podemos encaminar.
Y lo otro es que existen suplementos nutricionales, ¿verdad? Específicamente para estos estadios tempranos, ¿está bien? El Nepro se deja para ya un paciente que está en diálisis, ¿verdad? Y el Novasource renal, ¿verdad? Se dejan para cuando están en diálisis porque son más altos en proteína. Pero en estadios tempranos, ¿verdad? Tenemos el Suplena, que es alto en calorías, pero bajo en proteína, potasio y fósforo, para que sepan esa distinción, porque me ha pasado que me han llegado pacientes en estadios tempranos tomando Nepro. Entonces, no necesariamente esa es la alternativa, ¿está bien? Siempre queremos subir las calorías de la alimentación, pero si no es necesario, pues existen, ¿verdad? Esos suplementos. El Glucerna tiende a ser un poquito más alto en potasio y hay personas pues que es el que más ven promocionando, ¿verdad? Y pues lo compran porque no tengo buen apetito o porque no quiero comer, ¿verdad? Así que también preguntar si ya están tomando algún suplemento, que por ahí también entonces los podemos redirigir. Muchas gracias. Por acá tengo, ya lo contestó, doctor. Muchas gracias. Excelente. Eh, Siempre, ¿verdad? Que usted tenga, perdona que te interrumpa, Adelante. siempre que tengas duda con el manejo de un paciente, ¿verdad? Que ves que está aumentando la proteinuria, un paciente que tiene presiones altas y no sabemos por qué específicamente un paciente joven con presiones descontroladas, eh, proteinuria bien importante, está asociada a mayor probabilidad de que esa enfermedad progrese. No es solamente el GFR, ¿verdad? Bien pendiente a esa albuminuria. ¿Verdad? El albumin to creatinine ratio, y bien importante, por lo menos una vez al año, ordenárselo a sus pacientes, independientemente de la edad, ¿verdad? Después que sean adultos, en mi caso. Pero sí bien importante porque muchas veces tú puedes tener un GFR normal y tener una albuminuria que está empeorando progresivamente, pues ya esos pacientes definitivamente se benefician, ¿verdad? De una evaluación, ¿verdad? Por un nefrólogo y también por nutrición renal, porque hay herramientas, ¿verdad? De ambas partes. Hay farmacoterapia, pero también hay cambios nutricionales importantes que ayudan a controlar esa albuminuria y pues, evitar que esa condición progrese. Muchas gracias, doctor. También quiero aprovechar para recordarles que está la encuesta de satisfacción, si la pueden ir llenando. Que traemos a estas presentaciones, así que los temas, las preguntas, su participación es sumamente importante, así que gracias por a los que se unen y los que siempre son parte de nuestra audiencia, muchas gracias, que aquí queremos traerle una variedad de expertos y creo que definitivamente el diálogo de hoy, que ha tenido tanto la perspectiva de un nefrólogo como de una nutricionista renal, pues ha ayudado a ver de manera integral ese manejo de esta condición crónica. Así que también quiero aprovechar a hacer unos anuncios que nosotros tenemos una conversación sobre la salud digital. Esto está abierto a todo médico que se quiera incorporar. Estaremos reclutando un número limitado de médicos residentes en medicina interesados en telesalud por región y principalmente son ginecólogos, pediatras, generalistas y médicos de familia. Tenemos este evento en varias áreas. Próximamente todavía hay cupo en Mayagüez, que va a ser el 13 de agosto en el Holiday Inn. El de San Juan ya está soldado. Gracias por su participación. El 20 de agosto lo tenemos en Ponce, en el Hotel Aloft. Y el 25 de agosto lo tenemos en Atillo, en el Parador El Buen Café. Así que venga con nosotros, tómese un café, eh, un té, lo que guste. Y de 3 p.m. a 6 p.m. vamos a estar en ese diálogo. Así que agradecemos su colaboración. Recuerden que hoy esta sesión queda grabada para fines educativos. Va añadirse a nuestra librería digital, que la puede conseguir en recursos.prpht.org, y ahí va a haber una variedad de temas y formatos. También les quiero mencionar que la próxima sesión es sobre la salud mental y la nutrición. Se llama un enfoque integrado a la atención primaria y como hoy vamos a tener dos expertos,
Uno va a ser a la psicóloga Adriana Oben, que es psicóloga clínica, y la nutricionista dietista Kayla Ortiz. Así que si tiene algún caso que quiera someter, que incluya salud mental, por favor, nos envía ese caso clínico que tenga para entonces considerarlo para nuestra próxima sesión, que va a ser el miércoles 19 de agosto, entre este mismo horario, de 3 p.m. a 4:30 p.m. Así que nos gusta discutir, ¿verdad? A base de casos, y, ¿verdad? Al compartir esta experiencia, pues podemos todo enseñar y todo aprender. Así que muchas gracias y los esperamos el 19 de agosto. Que tengan bonita tarde y nos vemos en la próxima.